Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sastre y en este vídeo te voy a mostrar, te voy a enseñar una guía relacionada con la valoración de bienes en divorcios. Si te estás divorciando o separando, este es tu vídeo. Necesitas verlo para resolverte una serie de dudas, todas relacionadas con la valoración de bienes en un divorcio o separación. Quédate, que empezamos. Bien, como te he comentado, en este vídeo te voy a hablar de una guía de valoración de bienes en divorcios. Y primero de todo tenemos que saber qué es la valoración en un divorcio. La valoración en un divorcio es darle un valor real, un valor objetivo a los bienes que forman parte de esa sociedad ganancial, de esa sociedad que hemos contraído cuando contrajimos matrimonio. Es decir, esos bienes que se compraron, se adquirieron durante esa sociedad ganancial, que son al 50% propiedad de cada uno de los cónyuges y que tenemos que repartir, tenemos que valorar y tenemos que saber en base a qué valor repartimos esos bienes que forman parte del divorcio y de la separación. Eso es valorar un divorcio. La valoración de bienes en un divorcio es la única manera de garantizar que ninguna de las partes salga ni perjudicada ni beneficiada. Es decir, que uno de los cónyuges, él, por ejemplo, quiere adquirir su parte del inmueble a ella, entonces establecer un valor real de ese inmueble para ni que ella venda, entre comillas, porque se realiza una venta entre ellos, ni que ella venda por debajo del valor de mercado o por encima, ni que él compre por debajo ni o por encima del valor de mercado. Se establece un valor real y asegura que el reparto o la toma de decisiones entre ellos se realice de la manera mejor, más objetiva y con el máximo rigor posible. ¿Qué aseguramos con esa valoración? Pues precisamente eso, evitamos conflictos y discrepancias entre las dos partes. Sí que es verdad que el principal motivo o el principal foco de discrepancias y conflictos en una separación, cuando existen menores, cuando hay hijos en la pareja, es la custodia de los menores, cómo se relaciona, cómo se organiza esa custodia, pero el segundo motivo que más conflictos y más discrepancias genera en un proceso de divorcio o de separación es el valor de los bienes. ¿En base a qué valor establecemos el reparto de esos bienes? Pues principalmente si valoramos esos bienes, lo que hacemos es evitar quitar de la ecuación el concepto de decir por cuánto lo valoramos. Bueno, valoramos a través de un tasador externo y lo que diga el tasador se toma como base en el proceso de separación o divorcio en relación a la valoración de esos bienes. ¿Cuáles son los bienes que forman parte de ese divorcio, de ese proceso en un divorcio o en una separación? Bien, en este caso tenemos que dividir, por un lado, los bienes comunes y los bienes privativos. Los bienes privativos son los que cada uno que forman parte de esa sociedad ganancial, cada pareja o cada persona, ¿vale? Cada parte tenía esos bienes o había adquirido esos bienes con dinero privado, con dinero privativo. Esos bienes no forman parte de la sociedad ganancial, entonces forman parte a título privado para cada uno de ellos. Esos bienes no forman parte de ese proceso y no hay que incluirlos en el reparto y la adjudicación. En cambio, los bienes que sí que tienen que entrar en ese reparto y en esa adjudicación son los bienes comunes, los que se adquirieron durante el matrimonio, durante esa sociedad de gananciales y que se adquirieron con dinero ganancial, con dinero común y que forman parte al 50%, son propietarios cada uno de las partes que forman el proceso. ¿Qué tipo de bienes son los que forman parte en un proceso de divorcio y una separación? Bueno, pues a todo el mundo nos viene a la cabeza los bienes inmuebles, que por norma general son los que mayor valor tienen a la hora de valorar un divorcio y hacer el reparto de esos bienes. Pero independientemente de los bienes inmuebles, existen otro tipo de bienes, como puedan ser el mobiliario y el contenido que se haya adquirido para el uso común y la habitabilidad de la vivienda, los muebles, electrodomésticos, tecnología, el vehículo común o los vehículos familiares de uso común y de uso diario para disfrute de la familia. También podemos incluir joyas, antigüedades, embarcaciones, si se hubiese adquirido algún tipo de embarcación. Todos esos bienes que se adquirieron durante el matrimonio
en ganancial, evidentemente, adquirido con dinero común por las dos partes, son los que forman parte de ese proceso. ¿Cómo se valoran los bienes que forman parte de ese divorcio? Bueno, dependiendo del tipo de bien, se tiene que llevar a cabo una metodología u otra. Repito, el bien inmueble como norma general es el bien estrella, es el bien que mayor valor tiene, por tanto, el que sí o sí hay que regirse a una metodología que se establece en la orden ECO 805, a través de las cuales existen 4 métodos con los que valorar bienes inmuebles. Por norma general, como norma general, el 90-95% de la valoración de bienes inmuebles se lleva a cabo a través del método de comparación. Es un método a través del cual comparamos la vivienda objeto, la vivienda que estamos actualmente valorando, la vivienda que forma parte del divorcio o la separación, y la comparamos con viviendas lo más parecidas tanto en ubicación como en características al inmueble que estamos valorando. También encontramos mobiliario y el contenido en la vivienda. Entonces, ¿cómo se valora, por ejemplo, el sofá de un domicilio de una pareja que se está divorciando? O la cama, o un armario, o una lámpara, iluminación. Bueno, en principio, como norma general también se establece el método a través del cual hay que calcular la vida útil de esos bienes y en base a la vida útil, al tiempo que ha transcurrido esa vida útil y al estado, podemos obtener un valor depreciado en relación a esa vida útil. Es decir, compramos, por ejemplo, un televisor a día de hoy y lo tenemos que valorar dentro de 3 años. Evidentemente, esos 3 años han depreciado el valor de un televisor. Pero no es lo mismo valorar, no es el mismo valor un televisor que tiene 3 años de antigüedad que otro que tenga 6. Esa diferencia de antigüedad hace que el televisor pueda valer más o pueda valer menos. Ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta y valorar de manera individualizada cada bien en un proceso de divorcio y separación, cada bien mueble. ¿Qué otro bien mueble, considerado bien mueble, es uno de los que más se valora en un divorcio? Los vehículos. El vehículo familiar o los vehículos familiar que formaban parte del conjunto de bienes de esa pareja. ¿Cómo se valora un vehículo? Pues un poco en relación a, o muy parecido a un bien inmueble. Es decir, se comparan vehículos de similares características al nuestro, tanto en marca como en kilometraje, como en cubicaje, como en extras y en estado, y en relación a esos 4 o 5 atributos podemos establecer una comparativa de vehículos que nos arrojará un valor próximo o un valor de mercado del vehículo familiar que se está valorando o se está repartiendo en ese proceso de divorcio o separación. ¿Cuándo deben valorarse los bienes en un divorcio? Bueno, lo ideal, lo genial y lo que evita problemas es el día que decidís o se decide divorciarse una persona, una pareja, en ese momento, pues en ese intervalo de tiempo, en esas semanas, en esos meses, poder valorar los bienes, todos los bienes que forman parte de ese divorcio. ¿Por qué? Pues un poco relacionado lo que te he dicho anteriormente con el tema de la depreciación. Hay mucha gente que se decide separar o divorciar a fecha de hoy, pero no liquidan la sociedad ganancial hasta dentro de 2 años o 3 años. Esos 3 años que han transcurrido de un momento a otro ha hecho que los bienes pierdan valor. Y esa pérdida de valor hay que tenerla en cuenta a la hora de repartirlos. Es decir, si una de las partes se queda viviendo o se queda habitando la vivienda habitual, la vivienda que formaba parte del divorcio, esa vivienda ya disponía de electrodomésticos, de televisores, de muebles, de cama, de iluminación, de todo ese tipo de elementos que hacen que el propio uso de esos elementos vayan depreciando su valor. Es decir, si yo me divorcio hoy, pero quiero liquidar o liquido a sociedades gananciales dentro de 3 años, esos 3 años hay que tenerlos muy presentes a la hora de tener el valor de mercado de esos bienes. Y esos 3 años son motivo de discrepancias y conflictos entre las partes. ¿Por qué? Porque el que vende querrá que el valor de los bienes se calcule a fecha de divorcio, a fecha de cuando se separaron, y el que compra, entre comillas, querrá que el valor de esos bienes se calculen pasado esos 3 años, evidentemente porque va a valer mucho menos. Eso hay que tenerlo muy presente porque, repito, es un foco de conflictos y discrepancias entre las dos partes. Bien, ¿y quién paga esa valoración?
que ese es otro de los motivos o otro del foco que genera discrepancias entre las partes. En principio, la valoración, si las dos partes están conformes, están de acuerdo, la tienen que pagar a partes iguales, porque así como los bienes son propiedad a partes iguales de cada uno de ellos, la valoración de los mismos también se tiene que pagar a partes iguales. ¿Qué pasa? Que aquí siempre entramos en la discusión del que compra o del que vende tendrá más o menos interés en pagar o en que se realice la valoración de los bienes. Pero lo ideal es que cada uno asuma el 50% del coste del informe. Bueno, ¿y cuánto cuesta un informe de valoración en un divorcio? Depende del tipo de bien. No es lo mismo valorar un inmueble que valorar un sofá, o valorar la mesa de comedor, o valorar un ordenador que adquirimos hace un año. Evidentemente, la metodología llevada a cabo es diferente, entonces el coste del informe va en relación a esa metodología. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si consideras que te ha ayudado en cuanto a la información que te he ofrecido y tienes alguna duda al respecto, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de justo aquí abajo o a través de nuestra página web www.expertabogados.com. Te ayudaré en todo lo que pueda. Un saludo.